Hola chicos, hola chicas, les doy la más cordial bienvenida a este propedéutico de la carrera de Pedagogía en Matemática de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas de la Universidad de Playa Ancha. Mi nombre es Cristian Carvajal y soy académico del Departamento de Matemática, Física y Computación y trabajo en la línea de estadística. Contarles que dentro de la malla de la carrera de Pedagogía en Matemática existen dos cursos de estadística. El primer curso se imparte en el segundo semestre y se llama Estadística Descriptiva y Azar. Y el segundo curso se imparte en el séptimo semestre de la carrera y se llama Inferencia Estadística. Ahora quisiera hablarles del curso de Estadística Descriptiva y Azar, que es uno de los cursos que yo imparto en la carrera de Pedagogía en Matemática. Este es un curso teórico práctico que está destinado a estudiantes de primer año, por eso está en el segundo semestre de la carrera. Este curso entrega de forma intuitiva los primeros elementos básicos de la estadística descriptiva, para que así a lo largo del curso vamos adquiriendo mayor contenido teórico que sustenta esta disciplina. Por otro lado, en este curso nosotros vamos a estudiar estadísticos básicos que permiten describir ciertos fenómenos de la sociedad, ciertos fenómenos que estemos estudiando a través de resúmenes o estadísticos que lo que hacen es tratar de interpretar el fenómeno que estamos estudiando. ¿Cuáles son los contenidos que se estudian en este primer curso de estadística denominada Estadística Descriptiva y Azar? Bueno, este curso se compone de 5 grandes unidades. ¿Ya? La primera unidad es Estadística Descriptiva Univariada. En esta primera unidad lo que hacemos nosotros es estudiar, hacer el análisis descriptivo basándonos en una sola variable de estudio. ¿Ya? Para esto nosotros lo primero que hacemos es poder obtener algunos preliminares a modo de lenguaje, ¿ya? Que va a permitir la comprensión de todos los elementos a estudiar a lo largo del curso. Luego lo que hacemos es trabajar con construcción de tablas de frecuencia, es decir, nosotros tenemos una problemática que queremos estudiar, ¿ya? Definimos algunos conceptos preliminares como el concepto de población, el concepto de muestra, el concepto de variable, ¿ya? Una vez que ya tenemos definida nuestra población, nuestra muestra y nuestras variables de estudio, nosotros lo que hacemos es un levantamiento de los datos. ¿Ya? Una vez que ya tenemos ese levantamiento de los datos transformado, por ejemplo, en una matriz de diseño o una matriz de datos, lo que nosotros empezamos a trabajar es a hacer resúmenes de esa información. Y un primer elemento de esos resúmenes es transformar esa gran matriz de diseño en tablas de frecuencia. ¿Ya? Estas tablas de frecuencia me permiten, ¿ya?, contener 4 frecuencias sobre los datos que estamos estudiando. A modo de recordar, porque ustedes lo más probable que ya lo hayan estudiado en el colegio, son por ejemplo la frecuencia absoluta, que me indica la cantidad de veces ya que un elemento está contenido en una cierta clase, ¿ya? La frecuencia relativa, ya que es una razón, las frecuencias acumuladas. Una vez que tenemos resumido nuestros datos en esa tabla de frecuencia, el siguiente paso en esta primera parte del curso es hacer un análisis gráfico, ¿ya? Un análisis gráfico de esos datos. Muchas veces las personas tienen una mejor interpretación de la realidad a través de imágenes. Entonces la estadística descriptiva ya presenta una gran diversidad de tipos de gráficos. ¿Ya? Entonces lo que nosotros hacemos es construir esos gráficos, analizar los gráficos e interpretar los datos a través de esas imágenes, de esos gráficos. Pero otra forma de resumir esos datos es a través de estadísticos.
¿ya? A través de estadísticos. Que tenemos estadísticos de tendencia central, que son estadísticos muy conocidos por ustedes, ¿ya? Que son, por ejemplo, el estadístico media aritmética, o el estadístico mediana, o el estadístico moda, que son estadísticos que describen la centralidad de los datos que nosotros estamos estudiando. También tenemos los estadísticos de variabilidad o estadísticos de dispersión, que lo que hacen es poder determinar si los datos están muy dispersos, están muy alejados uno del otro, o si están más bien juntitos, o son datos más bien homogéneos, ¿ya? Por otro lado, tenemos también los estadísticos de posición, ¿ya? Como por ejemplo los percentiles, los cuartiles, los deciles, en donde todos los días en la televisión podemos escuchar que, por ejemplo, la gratuidad es para el sexto decil, ¿ya? Entonces la idea es poder primero calcularlos, pero además interpretar qué significa cada uno de esos estadísticos de posición. Una vez que tenemos construido estos estadísticos de posición, otro estadístico muy importante que se utiliza para la descripción de los datos son los estadísticos de forma. Es decir, esos estadísticos me determinan cuál es la forma que tienen nuestros datos. Si son simétricos, ya como una curva normal o una curva gaussiana, o si son asimétricos, es decir, si hay sesgo, si se mueve hacia la derecha o si se mueven los datos hacia la izquierda. Todos esos elementos componen la primera unidad denominada estadística descriptiva univariada, en donde nuestro análisis está dado en una sola variable. La segunda unidad con la cual nosotros trabajamos es la estadística descriptiva bivariada. Es decir, es un análisis que nosotros realizamos ya no solo con una variable, sino que con dos variables juntas. ¿Y cuál es el objetivo de este análisis, de este estudio estadístico? Es poder determinar la existencia de relaciones o correlaciones entre esas variables. Tratar de explicar el comportamiento cuando esas variables están juntas, ¿ya? Y en esa unidad que le llamamos estadística descriptiva bivariada, nosotros estudiamos, al igual que en el caso de la univariada, que trabajamos con tablas de frecuencia, aquí también trabajamos con tablas, pero estas tablas le llamamos tablas de contingencia o tablas de doble entrada, ¿ya? En donde van a estar, ¿no es cierto?, dos variables, la variable A o la variable X y la variable Y o la variable B, ¿ya? Que son las variables que estamos estudiando, y vamos a estudiar las frecuencias en conjuntos, ¿ya? Y además también las frecuencias marginales, ¿ya? Y la idea es poder analizar la dependencia o independencia de esa variable, o la relación que tienen esas variables, las fuerzas de las relaciones. Y para poder estudiar eso, por ejemplo, si las variables son cualitativas, ese estudio se hace a través de test estadístico, como es el test de independencia chi cuadrado. Ahora, si las variables son más bien cuantitativas, numéricas, entonces el estudio que nosotros hacemos para ver esa dependencia o el grado de dependencia es a través de estadísticos como la covarianza o el coeficiente de correlación. ¿Ya? Coeficiente de correlación de Pearson. Esos dos estadísticos me indican cómo se asocian o se relacionan esas dos variables. Y si existe, por ejemplo, un fuerte grado de asociaciones entre esas dos variables, entonces lo que nosotros hacemos o podemos hacer es generar un modelo de regresión, ¿ya?, lineal entre esas variables, de tal forma de ver cuánto una variable explica el comportamiento de la otra, ¿ya? En términos generales, esta segunda unidad trata de trabajar el análisis, ¿ya?, a través de estas dos variables. La tercera unidad de este curso es el estudio de las probabilidades. Ustedes ya han estudiado probabilidades en el colegio. Lanzamiento de dados, calcular cuál es la probabilidad, por ejemplo, de que salga un número 6 al lanzar un dado octaédrico, o cuál es la probabilidad de ganarse el quino, ¿ya?, o cuál es la probabilidad de
¿cómo se llama?, de extraer de una baraja de cartas, cuál es la probabilidad de que si yo extraigo 4 cartas, las 4 sean ases, etc. Es el mundo de las probabilidades que ustedes ya reconocen dentro de su estructura de estudio en el colegio, en el liceo, ¿ya? Entonces nosotros lo que vemos en el concepto de probabilidad es una profundización a partir de elementos intuitivos como los que les acabo de decir, ir formalizando los conceptos de probabilidad, partiendo, por ejemplo, desde la teoría de conjuntos, ¿ya? Definir la teoría de conjunto, definir los conceptos de teoría de probabilidad, ¿ya? Sigma álgebra, espacios de medida, ¿ya? Determinar el concepto de X probabilidad para el cálculo de probabilidad, ver algunas técnicas de conteo, ¿ya?, como la combinatoria, las permutaciones, ¿ya?, y estudiar y hacer estudio de algunas probabilidades importantes, como la probabilidad condicionada, o la independencia, la probabilidad total y el teorema de Bayes. A partir de esta unidad, la cuarta y quinta unidad dicen relación con variables aleatorias, es decir, variables aleatorias que son funciones, ¿ya?, que son funciones que nacen desde un espacio muestral, ¿ya?, y que lo que nosotros hacemos en esas variables es poder definir algunas funciones, ¿ya?, como la función de densidad, en el caso de que mi variable sea continua, o la función de masa, en el caso de que la variable sea discreta, función de distribuciones acumuladas, etc. Valores esperados, esperanza, así nosotros podemos determinar, por ejemplo, y entender el concepto de esperanza de vida, la esperanza de vida de una persona, la esperanza o la vida útil de un computador, un celular. Entonces uno puede calcular probabilidades, ¿ya? Y además finalizaríamos con este curso con alguna familia de distribuciones clásicas, ¿ya?, tanto discretas como continuas. Por ejemplo, la distribución, en el caso discreto, la distribución binomial, la distribución Bernoulli, la distribución Poisson, o geométrica, hipergeométrica. Y en el caso de las variables continuas, la distribución exponencial, la distribución gamma, la distribución beta, la distribución normal, la distribución Cauchy, la distribución log normal, etc. Esas 5 unidades conforman este primer curso de estadística, que, como les repito, da las bases, los cimientos teóricos para el segundo curso que se da en el 7º semestre, en donde se trabaja con el concepto de inferencia.